Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el género que más orgullo le ha dado a la televisión turca en el mundo entero: las series históricas y de época. Producciones que cuestan millones, que se filman en palacios reconstruidos ladrillo por ladrillo, con vestuario que tardó meses en diseñarse y con historias que abarcan siglos de un imperio que alguna vez gobernó 3 continentes. Hoy les traigo las 10 mejores de la historia. Prepárense, porque esto no es televisión, es historia en movimiento. Y ya saben qué hacer. Suscríbanse y denle like. Número 10. Court Said y Shura. La verdad es que esta me sorprendió, porque no esperaba que 21 episodios me iban a dejar ese sabor tan particular que dejan las historias demasiado reales para ser completamente felices. Court Said y Shura está basada en la historia verdadera del abuelo de la escritora Nermin Bezmen. Court Said Eminov es teniente de la caballería del zar, hijo de una familia noble crimo-tatara, carismático, el tipo de hombre que entra a un salón y todo se detiene. Shura es la hija menor de una familia noble rusa, criada entre privilegios y sueños de amor. Se conocen en San Petersburgo en los últimos días del Imperio Ruso, justo cuando la revolución está llegando y el mundo que los rodea está a punto de colapsar para siempre. El amor de Court Said y Shura tendrá que sobrevivir la guerra, el exilio y la pérdida de todo lo que conocían, o perecer en el intento. Kuvans Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah son una pareja que la pantalla trata con una belleza visual que pocas producciones de época han logrado igualar. Ay Yapım filmó en San Petersburgo real, y esas locaciones le dan a la serie una dimensión cinematográfica que se siente en cada fotograma. Los ratings no dieron para más de 21 episodios. Y hay arcos de personajes secundarios que no terminan de cerrarse como merecen. Pero el final es tan brutalmente honesto que te queda grabado mucho tiempo después del último episodio. El final de esta historia te va a dejar sin palabras. Número 9. Medianoche en el Pera Palace. Aquí viene lo interesante. Medianoche en el Pera Palace es el tipo de producción que uno no espera encontrar dentro del catálogo histórico turco. Y por eso mismo sorprende tanto. Esra es una periodista moderna que tropieza con un pasaje temporal en el legendario Hotel Pera Palace de Estambul y se despierta en 1919. Exactamente cuando los aliados ocupan la ciudad, los espías rusos y griegos operan en sus pasillos, y Mustafa Kemal Atatürk se encuentra en algún lugar preparando la revolución que cambiará Turquía para siempre. Esra tiene que encontrar la manera de regresar a su tiempo, pero lo que descubre sobre ese Estambul de posguerra, sobre la gente que vivió esos días y sobre sí misma, la cambia completamente. El Pera Palace Real es uno de los hoteles más legendarios del mundo, inaugurado en 1892 para alojar a los pasajeros del Orient Express, y la serie lo trata como el personaje que realmente es. Los interiores Art Deco, los uniformes de época, la música de jazz que suena entre conspiraciones. Todo construido con la sofisticación visual que Netflix le dio presupuesto internacional para lograr. Son 8 episodios que se pasan en un suspiro y que funcionan tanto como thriller histórico como reflexión sobre identidad y memoria. Una rareza brillante dentro del género que merece mucho más atención de la que recibió. Número 8. Filinta. Presten mucha atención a esta porque Filinta es la primera serie detectivesca otomana en la historia de la televisión turca, y eso solo ya la hace única. La historia transcurre en el Estambul de finales del siglo XIX, entre 1850 y 1900. Filinta Mustafa es un joven y brillante oficial de policía del Imperio Otomano que trabaja junto a su mejor amigo Buçak Ali, manteniendo el orden en las calles de la capital. Pero un día, una conspiración los arrastra a una trampa mortal. Ali muere, o eso creen todos, y Mustafa, acusado de lo que no hizo, recibe del sultán un ultimátum. Tiene un año para probar su inocencia o será ejecutado. En ese año tiene que desmantelar una red criminal que opera en las sombras del imperio, enfrentarse al poderoso Boris Zaharias, y además enamorarse de su hija, Lara.
todo al mismo tiempo. TRT construyó para esta producción el set de televisión más grande de la historia de Turquía, 300.000 metros cuadrados en Izmit, que incluían una réplica exacta del barrio histórico de Pera con su tranvía incluido. Bobby Roth, director de Lost y Prison Break, fue consultor del proyecto. La segunda temporada pierde varios personajes queridos de golpe y cambia el tono de formas que no todos los espectadores aceptaron. Y los ratings cayeron por eso. Pero las 2 temporadas juntas, 56 episodios de investigación, honor y acción en un Estambul otomano que parece de película, hacen de Filinta una experiencia visual que el género histórico turco no había tenido antes. Número 7. El último emperador. No me atrevo a tocarla porque sé que en cuanto la empiezo no puedo parar. Y ya me pasó 2 veces. El último emperador sigue los últimos 13 años del reinado del sultán Abdülhamid II, el 34º sultán otomano, al que la historia occidental llamó el Sultán Rojo, pero al que esta producción retrata desde el otro lado, como el último gran guardián de un imperio que el mundo entero quería ver desaparecer. Cada semana, Abdülhamid enfrenta una conspiración distinta. Agentes extranjeros infiltrados en el palacio, traidores entre sus ministros de mayor confianza, el primer congreso sionista solicitando tierras en Palestina, la construcción del ferrocarril de Lejás, una pelea constante, solitaria y agotadora de un hombre que sabe que está peleando una guerra que no puede ganar para siempre, pero que no está dispuesto a rendirse sin dar batalla. Bülent Inal, en el papel de Abdülhamid, entrega una actuación de una serenidad y una autoridad que te hace creer en cada escena que estás frente a un sultán real. TRT volcó un presupuesto monumental en reconstruir el Palacio de Yıldız en los estudios de Izmit, y el resultado visual es verdaderamente imponente. Hay tramos de temporadas donde las tramas de espionaje se vuelven algo repetitivas en su estructura antes de explotar en los finales. Pero 5 temporadas sostenidas con esa dignidad, esa profundidad histórica y ese palacio como escenario permanente de intrigas que cruzan 3 continentes hacen de El último emperador una producción que define el género. Número 6. El siglo magnífico. Quesem. Esta me dolió en el alma porque El siglo magnífico, Quesem, es posiblemente la más subestimada de toda la franquicia. Y eso me parece profundamente injusto. La historia comienza en 1603, 37 años después de la muerte de Solimán el Magnífico. Una joven griega llamada Anastasia es capturada y llevada al harén del sultán Ahmed I. Ese nombre no sirve de nada dentro de los muros del palacio otomano, así que lo cambia. Se llama Quesem, que en turco significa guía, líder del rebaño, y durante las décadas siguientes, esa mujer que llegó como esclava se convierte en la sultana madre más poderosa de toda la historia del Imperio Otomano, gobernando a través de sus hijos y su nieto durante más de 40 años. La primera temporada tiene a Berensaat en el papel principal, la segunda temporada salta 25 años en el tiempo, y trae a Nurgul Yeşilçay como una Quesem más vieja, más peligrosa y más sola. El cambio de actriz entre temporadas fracturó a la audiencia, y eso es un hecho. Los ratings de la segunda temporada reflejaron la pérdida de espectadores que no lograron reconectar. Pero si uno entra a esa segunda temporada con apertura, el trabajo de Nurgul Yeşilçay es de un nivel que pocas actrices turcas han alcanzado. Quesem en sus últimos años de poder, luchando contra su propio hijo por el control del trono, es uno de los personajes más complejos que la televisión turca ha producido jamás. 60 episodios de intrigas palaciegas que asfixian de lo intensas que son. Número 5. Mi vida eres tú. Lastimosamente tengo que informarles que esta producción terminó, porque es exactamente el tipo de historia que uno quiere que dure mucho más. Mi vida eres tú está ambientada en los últimos años del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia turca, y su personaje principal, Cevdet,
está basado en la vida real de Mustafa Mumin Aksoy, un oficial otomano que se infiltró en el ejército griego y operó como agente encubierto durante la ocupación griega de Esmirna entre 1919 y 1923. Cevdet es el héroe trágico que la historia no suele recordar. El hombre que tiene que traicionarlo todo en apariencia para poder salvar lo que más ama. Su familia lo cree espía del enemigo. Su mujer Asise lo considera un traidor. Sus hijos crecen en medio de esa duda, y él no puede decirles la verdad sin poner en riesgo la misión que puede cambiar el destino de su país. Aliter Hens y Bergusar Korel, que ya habían brillado juntos en el Siglo Magnífico y Karadaji respectivamente, construyen aquí lo que muchos consideran la mejor actuación en pareja de la historia reciente de la televisión turca. Los directores hermanos Teylan, los mismos de El Siglo Magnífico, están detrás de la cámara. Y eso se nota en cada decisión visual que convierte la Esmirna de 1919 en un mundo que puedes oler y tocar. 59 episodios que en ningún momento sienten el peso de su duración. Una de las grandes. Número 4. El Otomano. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que esta producción llegó con la presión de ser el heredero de la serie turca más vista en el mundo, y la enfrentó de frente sin parpadear. El Otomano es la secuela directa de Resurrección, Ertuğrul, y sigue a Osman Bey, el hijo de Ertuğrul, que tiene que transformar lo que su padre construyó en algo mucho más grande, el embrión del Imperio Otomano. Osman no hereda un trono, hereda una tribu, una visión y una guerra constante contra los tekfures bizantinos, los mongoles y los traidores dentro de su propio círculo. Lo que hace a lo largo de 6 temporadas, episodio a episodio, es construir las bases del Estado que durante 600 años gobernaría 3 continentes. Burak Özçivit como Osman tiene una presencia física imponente y una energía que conscientemente se diferencia del Ertuğrul de Engin Altan Düzyatan sin intentar copiarlo, lo cual es un mérito propio. TRT superó en presupuesto y escala todo lo que había hecho antes, con escenas de batalla que compiten con cualquier producción cinematográfica. Con más de 194 episodios en 6 temporadas, hay tramos donde ciertos arcos secundarios se estiran más de lo que la narrativa central necesita. Pero como construcción épica de un universo histórico sostenida durante 6 años, El Otomano no tiene comparación en la televisión turca contemporánea. Número 3. Resurrección Ertuğrul. Escúchenme muy bien. Hay producciones que son exitosas, hay producciones que son grandes y hay producciones que cambian la historia. Resurrección Ertuğrul es de las terceras. Cuando TR1 estrenó esta serie en 2014, nadie imaginaba que en pocos años se convertiría en la producción turca más vista fuera de Turquía en toda la historia, con más de 400 millones de visualizaciones en Netflix en los momentos de su mayor impacto global. En Pakistán, fue declarada fenómeno cultural nacional. En el mundo árabe, en los Balcanes, en Asia Central, el nombre de Ertuğrul se volvió sinónimo de televisión épica. La historia sigue a Ertuğrul Bey, hijo del bey de la tribu Kayu, un guerrero del siglo XIII que opera en las estepas de Anatolia, mientras los mongoles y los caballeros templarios pelean por el control de la tierra. Ertuğrul no busca un trono, busca un hogar para su tribu. Y en ese camino, sin saberlo, está poniendo las bases del Imperio Otomano. Engin Altan Düzyatan, en el papel de Ertuğrul, creó fans en los rincones más remotos del planeta. 5 temporadas, 150 episodios, con un set de 40.000 metros cuadrados construido en Riva que fue visitado por jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo. La 4ª y 5ª temporada se vuelven más formulaicas y pierden algo de la intensidad de las 3 primeras. Algo natural cuando una historia lleva tantos años en pantalla, pero el legado de Resurrección Ertuğrul como el proyecto que colocó a la televisión turca en el mapa mundial es completamente irrefutable. Número 2. Karadaji. No les voy a mentir, esta me pegó duro desde el primer episodio. Estambul, 1973. Mahir Kara es un zapatero joven, honesto,
con una familia que lo es todo para él. El día de su compromiso, su padre Nasif es acusado del asesinato del fiscal general de la ciudad y puede terminar ejecutado. Mahir sabe que su padre es inocente y para salvarlo hace lo más audaz que puede hacer un hombre sin recursos. Se inventa una identidad, se hace pasar por abogado y se acerca a la jueza Feride, la única persona con poder para cambiar el destino de su padre. Lo que no calculó fue enamorarse de ella, ni que ella se enamorara de él, sin que ninguno sepa que el padre de Mahir es el hombre que Feride tiene que juzgar. Kenan Imirzalıoğlu y Bergüzar Korel ganaron Mejor Actor y Mejor Actriz en los Golden Butterfly Awards de 2013, y la producción se llevó el premio a Mejor Drama de la temporada. La Estambul de los años 70 recreada con meticulosidad casi cinematográfica, con una banda sonora de Toygar Ishukli que se queda grabada semanas después, es un espectáculo aparte. 115 episodios con una segunda temporada que dilata algunos arcos más de lo que la historia necesita antes de recuperar la intensidad. Pero el núcleo de esta producción, un hijo peleando por la vida de su padre mientras se debate entre el deber y el amor, es de una fuerza narrativa que muy pocas series alcanzan. Una de las grandes, sin discusión. Número 1. El siglo magnífico. En un tiempo, las series históricas en la televisión turca no existían como género, y luego llegó esta producción en 2011, y todo cambió para siempre. El siglo magnífico no es solo la serie histórica más importante de Turquía, es la producción que abrió las puertas del mercado internacional para todo lo que vino después, incluyendo cada serie de esta lista. El año es 1520. Süleyman tiene 26 años y acaba de enterarse, durante una cacería, de que su padre ha muerto y que él es el nuevo sultán del Imperio Otomano más poderoso del mundo. Mientras conquista 3 continentes en los campos de batalla, dentro de los muros del Palacio de Topkapı, se desata otra guerra completamente distinta, porque Alexandra, una joven rutena secuestrada y vendida como esclava, llega al harén con el nombre de Hürrem, y esa mujer, a pura fuerza de inteligencia y carácter, pasa de esclava a esposa oficial del sultán, convirtiéndose en la primera Haseki Sultan de toda la historia otomana. Halit Ergenç como Süleyman y Meryem Üzerli como Hürrem establecieron un estándar de actuación en el drama histórico turco que todavía no se ha superado. La producción fue el proyecto más caro de la televisión turca hasta ese momento. Se vendió en más de 50 pascalices y marcó el inicio de lo que la prensa internacional llamó la otomania. Hay temporadas intermedias donde el ritmo del harén puede sentirse algo circular para quien no está completamente inmerso en la política de los cuartos del palacio, pero eso no cambia nada. 139 episodios que transformaron a Turquía en potencia televisiva mundial. El principio de todo. El número 1 sin discusión. Y así terminamos el top 10 de series históricas y de época. Y déjenme decirles algo, ninguna otra televisión del mundo ha construido un universo histórico tan rico, tan variado y tan ambicioso como el turco. Desde las estepas del siglo XIII hasta los salones del Imperio Otomano en decadencia, estas producciones son una ventana a un mundo que existió de verdad. Si hay una que les falta en esta lista, ya saben lo que toca este fin de semana. Y si quieren más tops, más recomendaciones y más contenido así, el botón de suscripción los está esperando. Nos vemos en el próximo video. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.